Cuando Dios despierta tu espíritu. Restaura el altar, restaura tu casa. Vamos a compartir en esta ocasión este tema tan hermoso, basándonos en el libro de Esdras, capítulo 3 en adelante, donde nos habla acerca de la restauración del altar y del culto a Dios. Vamos a hacer un resumen al respecto, pero les invitamos a leer el libro de Esdras, que es muy hermoso, como todos los libros en la Biblia, ¿no? Iniciamos recordando el cumplimiento de la promesa de Dios de que Israel regresaría a casa después de 70 años de exilio en Babilonia y restauraría su templo que estaba en ruinas. Pues bien, bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, los babilonios conquistaron Jerusalén. Allí asesinaron a los líderes de Judá, saquearon el templo del Señor antes de destruirlo, junto con gran parte de la ciudad y la muralla, y se llevaron a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén. Estos judíos vivieron por décadas en el exilio, siempre esperando que Dios los salvara y restaurara la nación de Israel. Sus esperanzas aumentaron cuando Persia, dirigida por el rey Ciro, derrotó a Babilonia. Poco después, Ciro emitió un decreto invitando a los judíos en su reino a que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo y por lo tanto su vida como pueblo de Dios. Los libros de Esdras y Nehemías, originalmente dos partes de un solo trabajo, narran aspectos importantes de esta historia de reconstrucción, comenzando con el edicto del rey Ciro. Sino que también estos libros muestran cómo una vez Dios restauró a su pueblo y cómo su pueblo desempeñó un papel central en este trabajo de restauración. Esdras y Nehemías fueron llamados a restaurar el reino de Dios, es decir, el pueblo de Israel, en medio de un ambiente de respaldo, digamos, un poco bastante hostil, sí, parcialmente solidario. Este libro también nos presenta uno de los temas principales de Esdras y Nehemías, la relación entre el trabajo divino y el trabajo humano. En el próximo video, dentro de 8 días, estaremos compartiendo sobre Nehemías y la reconstrucción del muro. Esto como protección para esa restauración. La visión de Esdras era restaurar toda la ciudad de Jerusalén, no solo el templo. Este punto lo trataremos también cuando estudiemos a Nehemías, quien fue el que realizó el trabajo fuera del templo, es decir, quien levantó los muros. Así es, mi amor. Señores, tenemos que entender algo en la restauración, y es que Dios está usando todas las cosas para trabajar por su reino, no solamente por nuestro triunfo personal. Esdras describe varios esfuerzos para obstaculizar la construcción por parte de los enemigos del plan de Dios. El trabajo fue satisfactorio por un tiempo, sí, pero el proyecto del templo se detuvo por casi 2 décadas. ¿Por qué? Por causa de los enemigos del plan de Dios, los enemigos de la restauración. Finalmente, Dios animó a los judíos por medio de las profecías de Ageo y Zacarías para que continuaran y terminaran el trabajo. Yo quiero estacionarme un poquito aquí, porque a veces cuando estamos en este proceso de restauración, nos inclinamos solamente a todo lo que hable de restauración matrimonial, todo lo que hable del cónyuge pródigo, todo lo que hable cómo atraer al cónyuge a casa, cómo hacer para que vuelva, cómo hacer para que deje a la mujer extraña. Y uno de los pasos número 1, o el paso número 1 para la restauración, sobre todo personal, es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la palabra. A través de su palabra, así es. Entonces,
Continuamos con toda esta historia. Además de todo esto, cabe resaltar que Darío, el rey persa, respaldó financieramente el esfuerzo de la construcción, con la esperanza de que el Señor lo bendijera también a él y a sus hijos. De este modo, el templo finalmente se completó, gracias al hecho de que Dios había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios. Como lo aclara este versículo, los judíos fueron quienes realizaron el trabajo de la construcción del templo, efectivamente. Pero sus labores fueron fructíferas gracias a la ayuda de dos reyes paganos. Uno fue el que inauguró el proyecto, el rey Ciro, y otro fue el que pagó para que se completara, el rey Darío. Así que, señores, detrás de estos esfuerzos humanos se encuentra el poder de Dios, indudablemente, quien movió los corazones de estos reyes y animó así a su pueblo por medio de los profetas. Como hemos visto, Dios trabaja mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Una mente limitada como la nuestra obviamente no podrá entender a un Dios ilimitado. Y es que es lo que yo siempre digo, Dios hace como quiere y usa las herramientas que quiere. Nosotros apenas somos instrumentos en sus manos. Amén. Y es que nuestra mente nunca podrá alcanzar a entender todos los misterios de un Dios ilimitado, ¿cierto? Exactamente. Y como dice en Proverbios 21:1, como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Pero una vez más, el libro de Esdras nos muestra que los esfuerzos humanos son fructíferos cuando Dios trabaja en ellos. Así que como resultado de este decreto que se convirtió en ley de los medos y persas, Esdras conduce a un grupo de personas desde esa tierra hacia Jerusalén y emprende la tarea de reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Me salió bien esta vez. Y los babilonios, ¿cómo lo explicamos antes? Yo estaba esperando. Y así empieza la primera parte del retorno del pueblo, y el capítulo 3 de Esdras habla precisamente sobre los inicios de la restauración del templo, y quiero detenerme aquí por un momento, porque quiero que vayamos enfocando al proceso de restauración personal y matrimonial. Todo esto que vamos a aprender. Así es. El capítulo 1 del versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto nos da a entender que el espíritu de estas personas estaba dormido. Por parte de ellos no se les ocurriría un día levantarse y decir: voy a levantar las ruinas del altar de Dios. Ellos tenían su libre albedrío y lo estaban ejerciendo. Recordemos que este pueblo estuvo cautivo muchos años por el enemigo, ¿verdad? Y a lo mejor estaban en esa fase de letargo. Cierto. Podría ser. Así es. Donde Dios tuvo que despertarlos. ¿Cuál era la finalidad de este despertar? La restauración del altar, de la casa de Dios. Efectivamente. Ahora, partiendo de que el pueblo cayó en manos del enemigo y fueron cautivos debido a su desobediencia a Dios, debido a que hicieron lo malo delante de Dios, abrieron puertas al enemigo, le dieron derecho legal para entrar y destruir lo que hace todo aquel que comete pecado. En el pecado, el ser humano cae también en un letargo, en una inconsciencia espiritual, y lo que menos le apetece es tener voluntad de buscar a Dios, ¿cierto? Así es. Y lo que más le cuesta es salir de las ataduras del pecado.
Pero Dios tiene un propósito y sus planes son más grandes que los del ser humano Aleluya. y los del enemigo, el Así es. enemigo de las almas. Dice la palabra que el Señor puede transformar un corazón de piedra en uno de carne. Ezequiel 36, 26, 28. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, aleluya. Santo es el Señor, porque esta es una promesa que el Señor dejó a su pueblo, y si lo hizo con Israel, ¿por qué no lo puede hacer hoy con cualquier otro mortal? Obviamente. ¿Cierto? Ahora, en el capítulo 3, versículo 8, nos habla de colocación de los cimientos. Esto es la primera fase. ¿Qué son los cimientos? Son parte de una construcción que está bajo tierra y la sostiene. Todo lo que se construya a partir del suelo debe tener un cimiento que la soporte, pues de otro modo caería. Caería, sí. El cimiento equivale a echar raíces en Dios, a levantar nuestra casa y nuestra vida sobre la roca fuerte que es Cristo. Equivale a ser una columna firme que está cimentada a profundidad en la palabra y la obediencia a Dios. Pero dice el versículo 6 que comenzaron a ofrecer holocaustos, pero los cimientos no se habían colocado aún. ¿Cómo veo esto? Cuando en la búsqueda de la restauración no nos volcamos a conocer y amar a Dios, a creer en Dios, sino que empezamos a orar con esa desesperación para que el cónyuge regrese rápido a casa, haciendo oraciones que ni siquiera entendemos, oraciones que no suben ni al techo de la casa. Por lo tanto, señores, es imperativo creer en el Señor, pero también crecer en su palabra. Por eso nos lleva a ese desierto. El versículo 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa. Qué bonito, ¿verdad? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, cuando la construyó Salomón, viendo echar esos cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mientras construían, cantaban, pero otros lloraban. Así es. Vemos aquí que hay una gran diferencia entre las generaciones. Las personas más jóvenes que vendrían ahora encantadas de haber salido de ese cautiverio y participan en este proyecto de construcción para restaurar el nuevo templo de su nación. Sin embargo, para los ancianos de la comunidad, para los sacerdotes y los levitas, fue un momento, digamos, agridulce, ¿cierto? Ya que todavía tenían el recuerdo vivo del esplendor del templo que fue construido por Salomón. E incluso antes que este templo estaba siendo reconstruido en ese momento, no había manera de que se pudiera comparar con el esplendor y la gloria del templo de Salomón, que fue construido precisamente durante la Edad de Oro de Israel, imagínate. Dice la palabra que en lugar de regocijarse y aplaudir, lloraron y clamaron, pero también volvieron en sí después de un rato. Y esto lo llevo también a la etapa en la reconciliación y posterior restauración. Se viven estos momentos agridulces también. El recordar glorias pasadas, el recordar momentos de cautividad y el tener presente como la incertidumbre
del pasado, del futuro, perdón. Y es ahí donde se ejecuta nuestra propia guerra interna. Pelear contra esos pensamientos de ya eso pasó, no traigas a memoria el pasado, ahora las cosas son hechas nuevas, ya lloraste lo suficiente en los tiempos de cautividad, ahora seca esas lágrimas y da gritos de júbilo porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Señores, llega un momento que aprendes a amar en el desierto, a ser feliz mientras caminas, a deleitarte en el maná que Dios te da, a amar su presencia en nuestra vida, a no ver ese tiempo como soledad, sino como una comunión con Dios. Pero luego el capítulo 4 nos dice que llegaron los adversarios a detener la obra. En el versículo 4 dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. El versículo 5 dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. El enemigo y sus acechanzas, ¿no? Estorba para no permitir la reconstrucción, la restauración, causando ¿qué? Temor. Y mira, tal cual, sobornando, es decir, manipulando situaciones para desviarnos del objetivo, meter cizaña. Esto en cada etapa es común. Mientras intentas iniciar tu proceso, la cizaña te dice, ¿para qué? No vale la pena, búscate otro. Tú puedes divorciarte, es que él no va a cambiar, él ya se ve feliz con la otra. Es que cuando el enemigo huele a intento de restaurar una vida, un matrimonio, inmediatamente él acude a estorbar. Esto lo hace durante el proceso en el desierto, durante la etapa de la reconciliación y durante la restauración. Por eso es que dice la palabra, todo aquel que esté firme, mire que no caiga. Es decir, ¿sobre qué cimientos levantaste tu casa? ¿Sobre cuáles cimientos levantaste tu restauración? Y vemos que en el capítulo 5 ya habla sobre la reedificación del templo. Nos enseña cómo se levantaron personas para apoyar esta reedificación. Y nos pasa también en nuestro proceso. Vemos cómo muchos se alejan. Muchos los tenemos que alejar nosotros mismos. Sea porque solo llegan por la curiosidad a sacarnos el chisme o al contrario, a traernos el chisme. Así es. Otros que en su cariño, en su amor por nosotros, pero que con falta de entendimiento no nos ayudan a avanzar, sino todo lo contrario. Pero gloria al Padre, que Él es el quien se encarga también de despertar el espíritu de aquellos que van a ser de edificación para nosotros. Hoy yo sigo honrando a esas personas que Dios puso en mi camino para levantar mis brazos y para darme sacudidas cuando lo necesité, pero que no me dejaron desfallecer. Personas que no conocía y fueron apoyo para mí en ese recorrido. O personas que conocía y que no tenía ni idea que habían pasado por lo mismo que yo estaba pasando. Que también tienen un testimonio, que también portan un milagro. Vemos que en medio de este capítulo volvió el pueblo a tener obstáculos. Sin embargo, dice el versículo 5 que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos y los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado al rey Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. Es decir, cuando Dios está en el asunto, cuando le dejas obrar, es Él quien apareja el camino, quien acomoda todo para que se cumpla su propósito. Dice los siguientes versículos que el rey respondió a favor del pueblo, y de hecho, hasta los artículos valiosos que Nabucodonosor había robado del templo que construyó Salomón, los volvió a su lugar, se los devolvió a Israel. Es que esto me recuerda cuando el rey David fue a pelear una batalla y regresa a su casa y encuentra que los enemigos se han llevado
cautivos a su pueblo, a sus mujeres, a sus hijos, a toda su familia, aún hasta los animales, ¿verdad? Los dejó sin nada. Pero el Señor le dice, ve por ellos, efectivamente los vas a rescatar. Y encima que David los rescata, se trae el botín del enemigo. Sí. Ay, santo. Es que el enemigo no se puede quedar con lo que lleva nuestro nombre. Eso se llama restitución. Si Dios te dice, ve a la batalla, porque la victoria es de Él. Bien. Pero la batalla tienes que librarla tú. El rey Darío dio la orden para reedificar los muros, orden que ya había sido dada por el rey Ciro anteriormente. Y en el versículo 10 dice la palabra, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y el 11 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Porque en el corazón de Dios la restauración es para siempre. Amén. Y el 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Después de una restauración viene prosperidad. Y no hablo solo de economía. Y el 16 dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Dedica tu restauración a Dios. Amén. Es, además de cuidar ese matrimonio, esa familia, es dedicarla a la obra de Dios, ponerla al servicio de Dios, dando testimonio, ayudando a otros a levantarse, a creer. Es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Sí, y lo que todo matrimonio que se restaura debe hacer. Así La es. palabra lo dice, la mies es mucha, los obreros son pocos y desafortunadamente el enemigo no va a parar. El enemigo va a seguir de aquí hasta donde más pueda seguir destruyendo familias, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor, el Señor va levantando. Después de nosotros vendrán otros Amén, adelante a terminar el propósito. Muchos de los que nos están viendo van a seguir haciendo lo mismo que nosotros. Amén, amén. Así lo creo también, mi amor. Así es. Dice el versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. El 22, y celebraron con regocijo por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Y de esto yo resalto dos cosas. Primero, festejaron la restauración de la casa con personas que también se habían limpiado y apartado de las inmundicias del pecado. Aleluya. Ojo, con quien nos juntamos, sobre todo después de haber salido de una cautividad. Y dos, resalto el reconocer el poder de Dios, devolver el corazón de alguien que no estaba frente a Dios. ¿Cierto? Así es, eso amén. Es gratitud. Y ya en este momento Esdras instituye reformas importantes en el pueblo, porque todavía están practicando muchos de los rituales paganos que habían aprendido durante su cautiverio. Y ellos vienen con sus esposas paganas y esposos paganos. Esta parte explica el por qué que muchos pródigos llegamos queriendo seguir practicando esos modos y malas mañas, como ya lo hemos explicado, que adquirimos durante el tiempo de cautividad. Exacto. Cochinero, como digo. Sí, amor.
Y bueno, en conclusión, primero, levantamos o reconstruimos el altar personal, señores, es decir, nuestra comunión con Dios. Segundo, reedificamos la casa donde tendremos ese altar. Tercero, levantamos el altar familiar. Y cuarto, como veremos en 8 días, con base en el libro de Nehemías, levantar los muros alrededor cuando ya empieza la restauración matrimonial. Eso es protección. Así es, amor. Bueno, señores, concluimos con esto. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Un abrazo.